transportan nuestras cargas, construyen nuestras ciudades. Dependemos de ellos para casi todo. Son los camiones y se encaminan hacia una nueva frontera de tecnología y potencia. Impulsada a fabricar camiones con un mejor rendimiento, un tamaño mayor y una capacidad de carga superior, la industria automovilística ha creado una nueva generación de máquinas de trabajo resistentes que transportan mercancías con la mayor eficacia posible. Construcciones vanguardistas. Camiones. Cuando se fabricó en el año 2000, el Caterpillar 797 era el camión de volquete más grande del mundo. Del tamaño de una casa de 3 pisos, tiene el músculo y la potencia suficiente para mover montañas de 400 toneladas a la vez. Cuando está lleno, el Caterpillar 797 pesa 1,5 veces más que un avión Boeing 747. Una obra de Canadá utiliza su capacidad hasta el último gramo. Fort McMurray, al norte de Alberta, es una ciudad con una sola industria. Produce petróleo que luego bombea a través de oleoductos a las refinerías de Canadá y Estados Unidos. La región produce el 30% del petróleo que se consume en Canadá y en los próximos años ese porcentaje se elevará al 50% del suministro total y representará el 10% de la producción de Norteamérica. Las arenas petrolíferas que hay a lo largo del río Athabasca pueden contener tanto petróleo como toda Arabia Saudí, tal vez incluso más. Syncrude Canada opera el mayor pozo de petróleo de arena de mina abierta más grande del mundo. La técnica tradicional se basa en cables de arrastre y ruedas de cubos, pero para extraer hasta la última gota, Syncrude necesitaba algo mejor y más grande, una flota de colosales camiones alimentados por palas eléctricas e hidráulicas. Los mayores gigantes del mundo del camión vienen a jugar a este mastodóntico jardín de arena. Según Joe Santos, de Camiones Caterpillar, no hay ninguno que supere al Caterpillar 797. El 797 mide aproximadamente unos 15 metros de largo y unos 7 metros de alto. El camión pesa unas 260 toneladas en vacío. Dispone de una potencia de 34.000 caballos y de un motor que le confiere la capacidad de maniobrar en estas condiciones de suelo tan blandas. Para poder fabricar el motor y montar la mayoría de sus componentes, la planta estadounidense de Caterpillar en Illinois requirió una reforma integral. Cuando creamos el concepto, el mayor desafío del 797 era la potencia del motor. Es decir, cómo podríamos obtener la potencia de 34.000 caballos que necesitaría un camión de ese tamaño para funcionar. A una filial de nuestra fábrica se le ocurrió un diseño que incorporaba 2 motores existentes y los combinaba mediante un sistema de acoplamiento muy sencillo y duradero que generaba los caballos de potencia que necesitábamos. El volquete es inmenso. Dentro caben varias piscinas. Me refiero a piscinas pequeñas, de tipo medio. Mide aproximadamente unos 260 metros cúbicos. Hacen falta 4 cargas de las palas más grandes existentes actualmente en el mercado para llenarlo. Cuando está completamente cargado, alcanza un peso total de 600 toneladas. Así que necesita una cantidad de energía enorme para moverse. Y aquí han conseguido que alcanzara los 65 kilómetros por hora. ¿Pueden imaginárselo avanzando por la carretera a 65 kilómetros por hora con un peso de 600 toneladas? El eje, por supuesto, tiene que ser gigantesco. Aquí es donde está la clave del funcionamiento del camión. Es donde la energía se transmite a las ruedas. El eje tiene 9 metros de largo, la misma longitud que un autobús londinense de 2 pisos y pesa casi 4 veces más, unas 43 toneladas. La pieza individual más grande del camión no puede fallar cuando se halla bajo presión, porque soporta una presión increíble.
El camión podría funcionar literalmente sobre su panza. Puede hundirse hasta esta zona y seguir siendo capaz de impulsarse fuera del hoyo en el que se haya metido. La estructura está formada por 9 piezas fundidas. Sumados, los soldajes se extenderían a lo largo de 8 kilómetros. Karen Huber es ingeniera experta en soldaje. Lo que hemos intentado lograr con el diseño de este camión es durabilidad a causa de las condiciones en las que se utiliza. No conduce por una superficie de hormigón ni por una carretera de asfalto. En verano, cuando hace calor, conduce por una especie de crema de malvavisco. Es una superficie muy blanda y con todo el peso que llevan encima, los soldajes están expuestos a un montón de presión. Con ayuda de las herramientas informáticas de simulación, podemos predecir dónde se concentrará el peso y en qué condiciones puede fallar la estructura. Hemos puesto las juntas de soldaje en los sitios menos vulnerables para obtener la resistencia que hace falta, con una estructura que tiene que durar 60.000 horas o 10 años. Después del soldaje viene la pintura. Hacen falta 265 litros para pintar todo el camión. Es pintura suficiente como para llenar una bañera. Después se instala el cableado para la transmisión y el sistema informático. Consta de 4 kilómetros de alambre de cobre, 300 interruptores y sensores y 600 manguitos hidráulicos, algunos de ellos tan pesados que hacen falta 2 hombres para levantarlos. Entre la primera pieza fundida y la prueba final y el envío transcurren 6 semanas. El 797 es tan enorme que a través de su radiador podría pasar un camión volquete de 40 toneladas. Nunca llegamos a montar el 797 aquí a causa de su tamaño y su peso. El suelo no soportaría tanto peso. El hormigón se resquebrajaría y se hundiría. Además, si montamos la estructura dentro, luego no podríamos sacarla por la puerta. Tendríamos que haber ensanchado las puertas, lo cual no es una solución nada práctica. Tampoco encontrarán estos camiones en el concesionario más cercano. Los 797 solo se fabrican sobre pedido. Las piezas salen de la planta en 5 vagones de tren o en una docena de camiones sin caja. Cuando llegan a su destino, un equipo de montaje tarda hasta un mes en montarlas. Hay muy poca gente que haya visto un Caterpillar 797 y mucha menos que se gane la vida conduciendo uno. Yo no sirvo para estar sentada en un escritorio dándole a la tecla. Me gusta estar al aire libre, me encanta conducir. Este trabajo es perfecto para mí. Cindy Bean forma parte del 20% de empleadas de las minas de Syncrude que operan maquinaria pesada en las arenas petrolíferas del río Athabasca en Alberta. Las minas funcionan 365 días al año. En cada turno, un 797 efectúa hasta 80 viajes entre la zona de carga y descarga. Empecé a trabajar en este puesto en la mina hace 9 años y medio, pero llevo 16 años en la empresa. Aunque solo he manejado maquinaria pesada en los últimos 9 años y medio. Cuando empecé a conducir estos camiones me sentía como si fuera en un avión. Son tan altos que todo queda por debajo de ti. Sobre todo ahora, cuando pasamos cerca de los pozos y se puede ver el fondo. Pero una vez que te pones al volante, es como conducir tu propio coche. Te acostumbras a la anchura y al tamaño del vehículo. Tienes 7 marchas, punto muerto y marcha atrás. Y puede cambiar de marcha él solo muy bien. 7 ordenadores de a bordo supervisan la velocidad, funcionamiento y carga del motor. Las 7 marchas de transmisión automática son de serie. El pedal de los frenos produce una potencia de frenado de 3.000 caballos. Un interruptor pone en marcha el freno de mano. Siempre tocamos la bocina 2 veces cuando damos marcha atrás y una vez cuando avanzamos hacia adelante.
Los ordenadores registran el peso cuando el camión se está llenando. Esto te indica el volumen de carga que llevas. Ahora mismo se ha llenado con 89,7 toneladas de una sola palada. Cuando estás al volante de estos camiones te sientes como la reina de la carretera. Es como llevar tu casa a cuestas. Si te gusta conducir, es el trabajo ideal. Naturalmente, un bicho de este tamaño traga mucho combustible. 34.000 caballos de potencia exigen mucha gasolina para ponerse en marcha. El depósito tiene capacidad para hasta unos 7.000 litros, dependiendo de lo que solicite el cliente. En unas condiciones como estas, el consumo diario es de entre 5.000 y 6.000 litros, que es lo que consumiría en 2 años un camión de tipo medio que recorriera 48.000 kilómetros. Ese es el consumo de este vehículo en un solo día, funcionando de entre 22 a 24 horas al día. En este camión no hay nada pequeño, todo es enorme. Las ruedas, por supuesto, son lo que más se nota. Michelin diseñó especialmente para el 797 estas ruedas de 4,5 toneladas de peso y 4 metros de altura. Son todas más altas que una canasta de baloncesto y cada una pesa más que una furgoneta llena hasta arriba. El asesor científico de Syncrude, Jack Barton, es el encargado de su mantenimiento. La rueda es probablemente la parte más importante del camión, porque sin ruedas el camión no podría ir a ninguna parte. Toda la carga del camión y toda su potencia se apoyan en las ruedas. Las ruedas transmiten al suelo toda esa energía. Para manejar una rueda tan grande hace falta un equipo especial que nosotros llamamos manipulador. Agarra la rueda por los 2 lados y la levanta. Además puede hacerla girar 360 grados. Como esta es la rueda más grande del mundo, este también es el manipulador más grande del mundo. La rueda tiene casi 4 metros de diámetro y una anchura de 1,40 metros. Hoy en día cada una cuesta unos 22.000 euros. Las ruedas están en funcionamiento prácticamente las 24 horas del día, 365 días al año, en todo tipo de condiciones climáticas, a temperaturas de entre 40 grados bajo cero a más de 35 grados sobre cero. En cuanto a las condiciones de las carreteras, su estado es generalmente muy bueno. Los arcenes tienen unos dispositivos para impedir que se desprendan rocas, porque la principal causa de avería de las ruedas son los daños causados por las piedras. Sin ellos, los camiones no podrían moverse porque se producirían demasiados daños en las ruedas. Contamos con que una rueda como esta dure al menos 6.000 horas o más. Entonces las quitamos del camión y las limpiamos. Luego tenemos que encontrar un uso para ellas, porque son tan grandes que no hemos descubierto el modo de reciclarlas como se hace con las ruedas más pequeñas. Solemos alinearlas a los lados de la carretera para separar a los camiones grandes del resto de los vehículos, porque como pesan 5.000 kilos, sirven muy bien para eso. Esta es la entrada de nuestro taller, donde hacemos el mantenimiento de los camiones. Reemplazamos esta pared por una gran puerta para que los camiones pudieran entrar. Esta puerta tiene 10 metros de altura y 12 metros de anchura cuando está abierta del todo. Aunque sea tan grande, los 797 tienen menos de 1,5 de margen a cada lado cuando entran y salen. Con un camión tan grande, la seguridad es algo en lo que hay que insistir, como nos cuenta el jefe de unidad de negocio, Paul Volgemuth. Uno de los mayores retos a los que nos enfrentamos en el mantenimiento de estos grandes camiones de carga es la seguridad. Todo lo que hay en ellos es grande. Llevan muchas piezas que pesan varios miles de kilos. Si se cayeran o se columpiaran, podrían herir gravemente a alguien. Cuando se opera con esos tamaños hay que tener en cuenta ciertas consideraciones. Realizamos inspecciones en todas las revisiones principales cada 35 días. También prestamos mucha atención a los vertidos de carga, a los frenos, a las barandillas, a las escaleras y a las rocas que saltan alrededor del camión y dañan los hitos, los depósitos de combustible y ese tipo de cosas. Antes de cada inspección importante, lavamos el camión a fondo para asegurarnos que cualquier desperfecto sea visible.
Bombardeamos el camión con un cañón de agua a presión para quitar los pegotes de la pintura y dejarla limpia. A veces tardamos hasta 12 horas en dejar un camión limpio para inspección. Sobre la carrocería se acumula todo tipo de suciedad, que a veces alcanza un grosor de 10 centímetros. Con tanta porquería cuesta mucho encontrar cualquier fallo. Últimamente se ha incrementado mucho la presión sobre el departamento de mantenimiento porque cada vez hay más camiones y cada vez son más grandes. Cuando nos traen camiones al taller es porque no están trabajando. De otro modo, siempre están en la mina cargando materiales. Los camiones cuestan unos 3 millones de euros cada uno y Syncrude no puede permitirse que estén parados ni un minuto. El 797 solo se para cuando no le queda más remedio. Los conductores realizan turnos de 12 horas día y noche. Cuando se acaba un turno, el conductor se baja y se sube otro conductor. Ni siquiera se apaga el motor, excepto una vez al mes para el lavado y la inspección. Los camiones de carga, sea cual sea su tamaño, están fabricados para durar y superar las condiciones más duras posibles. En un solo día de trabajo pueden pasar por carreteras sin asfaltar, caminos forestales, descampados y autopistas atestadas. En el centro de pruebas Packard de Washington se están probando hasta el límite los nuevos modelos de camiones Kenilworth y Peterbilt. Su directora de tecnología avanzada, Margaret Sullivan, es la gran inquisidora de los camiones. Ponemos a prueba las piezas, los sistemas y los camiones enteros para asegurarnos de que cumplen los requisitos Packard de calidad, durabilidad y utilidad. Kenilworth y Peterbilt diseñan sus propias cabinas, capós y sistemas informáticos. Nosotros los sometemos a una prueba que llamamos convulsión de cabina. Colocamos la cabina sobre una estructura que bota, se retuerce y se agita del mismo modo que si estuviera en servicio. En unas 2 o 3 semanas duplicamos el desgaste que sufre un camión medio en toda una vida de uso. Una de las pruebas más elaboradas que efectuamos es el simulador de carretera. En esa prueba traemos un tráiler de tractor y lo colocamos sobre unos dispositivos incrustados en el suelo que reproducen las condiciones de una carretera. Luego llenamos el vehículo con una carga que llevaría si estuviera circulando. Si circula normalmente por una carretera con un diseño ondulado, podemos reproducir ese movimiento con las plataformas que hay debajo de las ruedas. Esto de aquí es lo que el vehículo se ha desplazado. ¿Y lo estamos midiendo? ¿Ese es el eje frontal? Obtenemos un montón de datos dependiendo de las reacciones del vehículo a toda una variedad de condiciones de la vía, que pueden ocasionar resonancias, vibraciones y daños en un camión. En nuestras instalaciones hay una sala de frío en la que cabe un tractor entero. La sala de frío alcanza temperaturas de 40 grados bajo cero que reproducen las condiciones climáticas invernales de Canadá y el norte de Estados Unidos. En la sala se pone a prueba la calefacción y otros sistemas. Hay una máquina productora de nieve que puede fabricar nieve en polvo, aguanieve o nieve densa. Durante los últimos 20 años, las pruebas han evolucionado muchísimo. Estamos pasando de las pruebas de piezas en laboratorios a lo que se llaman simulaciones informáticas o pruebas informáticas, antes de enfrentarlos al duro trabajo. ¿Pueden abrirme la puerta, por favor? Pero algunas pruebas solo se pueden realizar en el mundo real. El centro técnico tiene ahora 2 pistas de pruebas. Una consiste en varias pruebas de durabilidad que nos permiten acelerar el desgaste que sufre el vehículo, pero en el entorno del cliente.
Las diferentes pruebas de durabilidad incluyen hormigón roto o hundido, o giros de cuerpo, que es como llamamos a las ondulaciones pronunciadas del terreno que raspan la estructura. Un kilómetro sobre la pista de durabilidad equivale al desgaste de 210 kilómetros circulando por autopista. La otra pista que tenemos es una pista de pruebas de alta velocidad que empleamos para evaluación del ruido interior y para evaluar la conducción. Tiene curvas inclinadas para poder elevar la velocidad del vehículo más rápido. Una vez que un camión supera las pruebas de durabilidad, seguridad y comodidad, está listo para trabajar. Son las 6:20 de la mañana del 28 de mayo de 2000 en el Aeropuerto Internacional Pearson de Toronto, Canadá. 6, 5, 4, 3, 2, 1, fuego. La torre de control, que cuando se inauguró en 1964 disponía de la más alta tecnología, es ahora historia. Con 2/3 del aeropuerto en rehabilitación, el número de camiones supera al de aviones. Unos salen de la obra cargados de tierra excavada y escombros de demolición, y otros entran para entregar materiales de construcción. La reforma del aeropuerto de Toronto es uno de los proyectos de infraestructuras más grandes de Norteamérica. Del trabajo de los camiones depende que los aviones puedan volar. Aquí no llegaría nada de hormigón, nada de los refuerzos sin los camiones. Nada llega sin camiones. Cualquier cosa que menciones, si sirve para construir, la ha traído un camión. Los camiones son el sistema de riego de esta obra. En la obra de esta infraestructura se calcula que efectuamos al año unas 225.000 operaciones relacionadas con camiones. El proyecto de rehabilitación del aeropuerto de Toronto, con un coste de 3.300 millones de euros en 10 años, incluye una nueva terminal, nuevas pistas, nuevos edificios de carga y servicios y nuevas carreteras de acceso. Las 5 zonas en obra se extienden por una superficie de 18 kilómetros cuadrados, la extensión aproximada de la Roca de Gibraltar. El proyecto incluye un túnel de 4 carriles por debajo de las pistas para los camiones de carga, que antes las cruzaban por la superficie con el consiguiente nerviosismo de los pasajeros. Lloyd McCoom es el vicepresidente de Planificación y Desarrollo. Este proyecto es especialmente complicado porque estamos rehabilitando y reconstruyendo un aeropuerto. Se trata de una renovación total de una infraestructura en funcionamiento. Creo que somos pioneros en este asunto, en la reconstrucción por completo de un aeropuerto, mientras se mantienen en marcha todas sus actividades. En el futuro, con la escasez de suelo disponible y las restricciones medioambientales, habrá otros aeropuertos que tengan que llevar a cabo su expansión de la misma manera. Los contratistas se enfrentaron a un enorme desafío logístico. Las 5 zonas de obra están estrechamente ligadas y todo lo que ocurre en una de ellas afecta a las demás. En todas sus fases, el proyecto tiene que cumplir con sus plazos de ejecución sin perturbar a los cientos de aviones que aterrizan y despegan cada día. La obra no debe causar molestias a los pasajeros. Lo ideal es que ni siquiera se den cuenta de la conmoción constructora que le rodea. La obra central del nuevo proyecto es el edificio de la terminal.
Tendrá una superficie de más de 4.000 metros cuadrados y capacidad para prestar servicio a 35 millones de pasajeros anuales y 100 aviones al mismo tiempo. Pero en un futuro lejano puede llegar a alcanzar una capacidad de 50 millones de pasajeros al año y 130 aviones simultáneos. Para levantar la terminal se empleó 3 veces y media la cantidad de acero utilizada en la Torre Eiffel, unas 400 cargas completas de camión. Con una escolta policial, los camiones abiertos transportaron vigas de 34 metros de largo para el techo de la terminal. Las vigas se soldaron entre ellas para construir arcos. Los planes de expansión incluyen el aparcamiento cubierto más grande de Canadá. Se trata de un edificio de 8 pisos con cabida para 12.600 coches. Está conectado a la terminal mediante cintas transportadoras y ascensores. Después de aparcar, los peatones no tienen que cruzar ninguna carretera. Según el planificador del proyecto, Joseph Day, la obra requirió una gran cantidad de levantamiento de pesos pesados. El nivel del suelo estaba a esta altura. Excavamos debajo de toda la carretera y del aparcamiento hasta una profundidad de unos 8 metros por debajo de donde estamos ahora mismo. Nos llevó 4 meses llegar al punto en el que estamos ahora y probablemente estaremos excavando un mes más hasta completar esta fase. Creo que el volumen total de escombros que hubo que retirar fue de unos 100.000 metros cúbicos. Cada camión se lleva unos 10 metros cúbicos, así que hicieron falta unos 140 camiones diarios. La parte más difícil es la entrada y salida de la obra. Una vez que los camiones están dentro, el flujo de materiales es más sencillo. Lo que más cuesta es meter y sacar tantos vehículos de la obra cargados con tanto equipo. Hay que hacer un gran esfuerzo. Aquí nunca se puede cerrar una sección del aeropuerto porque está en funcionamiento y tiene que permanecer operativo las 24 horas del día. Hay que mantener las carreteras abiertas las 24 horas. No se pueden cortar nunca. Afortunadamente, cuando tenemos que tomar medidas que afectan al público, en la mayor parte de los casos podemos desviar el tráfico de la obra por otro lado. Mientras la obra estaba en marcha, los obreros no desperdiciaron ni un minuto. Empotraron en el suelo los cimientos de los pilares e instalaron grúas para empezar a montar la estructura de acero del aparcamiento. En la actualidad, las terminales de carga están diseminadas por todo el aeropuerto. El nuevo proyecto reunirá todas las terminales de carga y las aduanas en una zona de 1,5 kilómetros cuadrado denominada el campo interior. Para conseguirlo, el superintendente Walter Frisado depende de un elemento clave. Todo el acero, todas las cubiertas, todo el hormigón, todas las tuberías subterráneas, todos los aspersores, todo, absolutamente todo, incluidas puertas y ventanas, todo lo que ven aquí ha sido traído por camiones. Con cientos de contratistas trabajando sin parar, la actividad constructora necesitaba una coordinación muy estricta. Las entregas de los camiones estaban cuidadosamente sincronizadas. La entrega de la carga correcta en el momento equivocado podría causar un desastre. Hasta ahora, en la terminal de carga todo ha marchado bien. La pista de carga y descarga de la nueva terminal de carga está situada entre 2 secciones del edificio. La superficie de hormigón tiene unos 250 metros de ancho. El hormigón se mezcló junto a la obra y los camiones volquetes lo acercaron hasta la máquina asfaltadora. Los camiones de triple eje o trailers traían hasta aquí grandes montones de arena y piedras desde el pozo de almacenamiento. Los depositaban en la hormigonera en la proporción adecuada para lograr la composición correcta. Y una vez que el hormigón estaba mezclado, la hormigonera lo volvía a cargar en los camiones y los camiones se dirigían a la pista de la terminal de carga.
Los camiones volquete no participan normalmente en las labores de instalación de hormigón, pero aquí la escasa distancia ocasionaba que fuera más cómodo hacerlo de ese modo. Los camiones de cemento no son lo bastante rápidos al descargar el material. Pueden cargar hasta 9 metros cúbicos, pero no descargan a la velocidad suficiente para alimentar la máquina asfaltadora. En cambio, los camiones volquete se colocan delante de la asfaltadora, descargan el volquete y se van. Los volquetes llegan a un ritmo de 1 por minuto o como mucho cada 2 minutos. Y mientras, la asfaltadora extiende el hormigón por todo el área, al mismo tiempo que lo comprime y lo nivela. La asfaltadora puede cubrir de hormigón una franja de la sección central de 400 metros de larga en una jornada de 8 o 10 horas. El aeropuerto no se cerró nunca, pero desaceleraba su ritmo por la noche. Los contratistas aprovechaban la ocasión para descargar y almacenar materiales y cubrir de hormigón las pistas y los puentes. Pero los camiones tenían que marcharse a las 5 de la mañana antes de que despegara el primer avión. Normalmente lo lograban sin ningún problema, porque el uso de camiones es una actividad cada vez más científica. El camión ha recorrido un largo camino desde que sustituyó al caballo y al carro a principios del siglo XX. Al principio los camiones estaban concebidos para el transporte local, pero en la Primera Guerra Mundial se extendió su uso para largas distancias. Desde entonces el tamaño, la comodidad y la seguridad de los camiones no ha dejado de mejorar. Hoy en día la tecnología ayuda a incrementar su rendimiento. TJ Scherzinger es técnico electrónico de la empresa de camiones Kenworth. Esto lo denominamos un concepto de vehículo. No es un verdadero prototipo, porque un prototipo es el primer modelo que se diseña antes de empezar a producirlo, mientras que un concepto de vehículo puede no llegar a producirse nunca. Los clientes que quieran comprar el camión de alta tecnología de Kenworth, valorado en unos 700.000 euros, podrán probarlo antes de adquirirlo. Dependiendo de su reacción, la empresa decidirá si merece la pena desarrollar esa nueva tecnología. Lo que hace único este panel de mandos es que podemos configurar los indicadores según los gustos del conductor. Nuestro objetivo es proporcionar al conductor la información que necesita cuando la necesita. Por ejemplo, tenemos un indicador de temperatura de los ejes delantero y trasero y otros del segundo eje trasero. Tenemos un reloj que marca la hora en el punto de partida, la hora en el camión, el tiempo transcurrido y una alarma para despertarte. Resulta muy útil. Está integrado en un solo aparato y es muy fácil de usar. También tiene un indicador de mantenimiento que en este caso indica que debería haber cambiado el aceite hace 160 kilómetros. También tiene un sistema de navegación que te permite rastrear tu recorrido y te indica la dirección a seguir paso a paso en cualquier lugar de Estados Unidos. Lleva también instalado un sistema de visión. Mediante estos monitores se puede observar lo que ocurre a los lados y detrás del vehículo. Cuando vas conduciendo por la carretera, puedes visualizar todo el lateral del vehículo de principio a fin, además de los 3 carriles de al lado. Creo que en el futuro los camiones tendrán un sistema de visión avanzada que permitirá al conductor ver mucho más lejos de lo que ve hoy. Tendrán sistemas de comunicación y navegación avanzados que le permitirán conocer cómo está el tráfico delante de él, no solo a 400 metros, sino a 20 o 30 kilómetros de distancia. También le permitirá detectar los vehículos de emergencia y en vez de ver sus luces y escuchar sus sirenas, los contemplará como un punto en su sistema de navegación. Ahora que las anticuadas luces y bocinas ceden el paso a las pantallas de vídeo, hay un sistema de navegación que ya ha demostrado su utilidad. Se trata de un sistema de advertencia de colisión, especialmente útil con mal tiempo y de noche. Unas señales de radar de alta frecuencia emitidas desde el frente y los laterales del camión pueden detectar si el conductor se acerca demasiado a otros vehículos o si hay un vehículo en el punto ciego.
Si detecta un problema, el sistema activa una luz de advertencia y una alarma sonora. La tecnología ha alterado radicalmente el caballo de labor de las obras modernas. ¿Quién iba a decir que un modesto camión volquete iba a disponer de tecnología informática? Pero para un camionero de largo recorrido, la tecnología a veces supone una gran comodidad. Richard Reinke es el director general de camiones Mack. El camionero se pasa la vida aquí dentro. Esta es su sala de estar, su oficina de trabajo. Mack ha dedicado mucho tiempo a desarrollar una ingeniería que creará un ambiente ergonómico para el conductor. En consonancia con el diseño del aspecto del vehículo, la inclinación del capó está concebida para que el camionero tenga la mejor visibilidad posible de la carretera. Cuando se abre el capó, se observa que a este lado se encuentran los componentes electrónicos del motor. Tiene 6 cilindros y 6 unidades de bombeo que transmiten información a la unidad de control a través de estos cables. Información que se descarga en un ordenador que a su vez efectúa un diagnóstico. Nuestros técnicos pueden diagnosticar el rendimiento del motor y pueden supervisar elementos como la velocidad en carretera, el consumo de combustible, las revoluciones. El sistema proporciona información sobre fallos como un nivel de aceite demasiado bajo o una temperatura demasiado alta, o sobre cualquier otro defecto que se produzca en el motor o en el resto del camión. El sistema registra el historial de rendimiento del vehículo e incluso puede fiscalizarlo. El propietario de la flota puede fijar el límite de velocidad de crucero o de adelantamiento. Y por mucho que el conductor apriete el acelerador, cuando el camión alcanza la velocidad máxima programada, deja de acelerar y mantiene esa velocidad hasta que se ralentiza. Además de fiscalizar lo que ocurre bajo el capó, la electrónica puede facilitarle mucho la vida al camionero. Un camión de transporte Atlantis sale de su base en Toronto. Mientras está en la carretera, el conductor Don Marcellis se mantiene en contacto con el supervisor Frank Roberts. Hace unos años, algo tan sencillo habría resultado muy complicado. Antiguamente teníamos que esperar a que el conductor nos telefoneara. Tenían que llevar el vehículo a una parada de camiones y mandarnos un mensaje o decirnos dónde estaban. Entonces, normalmente solo te llamaban unas 3 veces al día. Aunque esté a miles de kilómetros de distancia, el supervisor puede comunicarse con el conductor vía satélite. Este tipo de tecnología es más fiable que la de los teléfonos móviles. Alcanza una mayor distancia que la radio y se puede aplicar a prácticamente cualquier cosa. Michael Hamm es el vicepresidente de Cancom. Cancom es el proveedor de servicios vía satélite más grande de Canadá. Y lo que ven detrás de mí es una serie de los servicios que ofrecemos. Trabajamos en el sector de la educación a distancia, en el de la transmisión vía satélite directa al hogar, en el negocio de la retransmisión y en el del rastreo. El servicio básico que ofrecemos a la industria del camión canadiense es de comunicación y rastreo. Significa que los camioneros pueden comunicarse en cualquier momento con la oficina central y viceversa, desde cualquier sitio. Mediante esta instalación procesamos cerca de 20 millones de mensajes al mes. Prestamos apoyo a 24.000 camioneros que trabajan para 400 empresas distintas. Nuestro sistema utiliza 2 satélites situados sobre Canadá. Cuando uno de nuestros operarios recibe una señal, recoge los datos y los transcribe en forma de mensaje. Después el mensaje es enviado a nuestras instalaciones y desde aquí se manda a un satélite situado a unos 40.000 kilómetros de la superficie de la Tierra, que retransmite esa señal a cualquiera que se halle en Norteamérica. En el camión, el aparato de recepción es lo que llamamos una cúpula de rayos colocada en la cámara de aire del techo del camión. El ordenador de a bordo descodifica ese mensaje y el camionero lo recibe. Mediante el proceso contrario, puede responder a ese mensaje
desde el camión al satélite, del satélite a nuestra estación en la Tierra y desde aquí a nuestro cliente. Ahora podemos comunicarnos con nuestras familias a través del ordenador, podemos enviarles correos electrónicos. Además, la tecnología resulta útil de otras maneras. El supervisor puede rastrear los movimientos de todos sus camiones y sus respectivas cargas. Los sistemas vía satélite están diseñados de forma que tanto el cliente como el supervisor puedan saber dónde se encuentra el camión en todo momento, con un margen de error de unos 100 metros. Podemos averiguar dónde está exactamente el conductor. Por ejemplo, este conductor salió de Toronto a las 20:13 horas. Se dirige a Detroit. Ahora está llegando a Windsor, que es donde está la frontera. Allí se detuvo para pasar la aduana y declarar la carga. Existe otro modo de rastrear nuestros camiones y saber la ruta que están siguiendo. En nuestro sistema tenemos un mapa que indica por dónde avanza el camión, dónde se detiene, y mediante esta línea se puede seguir la ruta que recorre hasta que llega a su destino. Con los últimos avances electrónicos, el camionero lleva siempre a su lado un copiloto y un mecánico. Combinando metales pesados con alta tecnología, los camiones son cada vez más grandes, inteligentes y resistentes. Y eso es algo muy positivo, porque todos los sectores económicos, todas las empresas y todas las personas dependen de los camiones todos los días.